Mabrica, pueblo de Haití, República Dominicana, taínos. Saludos, mi nombre es Juan Fernández, soy un taíno del pueblo de Haití. Mi información de contacto está en pantalla. Pueden contactarme para verificar cualquier información que ustedes vean en uno de estos videos. Así le podría mandar fuentes y podemos crecer juntos en el conocimiento de nuestro pasado. En la entrega de hoy vamos a hablar de los primeros libertadores de las Américas, aquellos héroes y heroínas que enfrentaron a los europeos en la invasión masiva de 1492. En los siguientes minutos vamos a ver que, opuesto a lo que dice la leyenda de que nuestros taínos vieron al hombre blanco como un dios, realmente no fue así. Uno de nuestros taínos vio al hombre blanco como un dios, los demás no. Y ustedes verán cómo nuestros hombres y mujeres de la pequeña isla de Haití enfrentaron frontalmente a estos invasores hasta lamentablemente su exterminio. No estaban a la par para poder competir. Sin embargo, muchos de ellos hicieron una excelente labor en darnos la base para nosotros sentirnos orgullosos de los taínos que somos hoy. En 1492, con la llegada de los invasores a la zona central de las Antillas, y en diciembre 5 específicamente a la isla de Haití, la cual bautizaron con el nombre de Hispaniola. Hoy en día esta isla alberga los dos países de Haití y República Dominicana. Con la llegada de estos invasores, nosotros perdimos quizá lo que culturalmente era el intercambio más rico de culturas que se podía haber producido en todas las historias de las Américas. Una de las razones que esto me consta es porque con la llegada de Colón descubrimos, según la historia y alguna documentación de algunos de estos españoles, de que la isla estaba compuesta de diferentes razas de indígenas. Por ejemplo, en el cacicazgo de Maguana, el cacique, que vamos a hablar de él en unos minutos, Caonabo, como le decíamos antes, hoy en día ya hemos aprendido que el nombre real pronunciado correctamente era Caonabó, con el acento en la O. Pero vamos a hablar de eso en un minuto. Pero podemos ver que la isla estaba compuesta por indígenas de diferentes tribus, Siboney, Macorix, Caribe o Calinago, como se llamaban realmente, los taínos, desde luego. Pero podemos ver que había una composición y un intercambio de culturas y de servicios y de bienes. Eh, por ejemplo, sabemos que en el cacicazgo de Jaragua, donde eh, tenían una hermana del cacique, Anacaona, que vamos a hablar de ella también. eh, este cacique Boechío y su hermana Anacaona dictaban la calidad del idioma. Es lo que dicen los españoles, que en el cacicazgo de Jaragua era donde se hablaba el mejor nivel del taíno, y los jóvenes que viajaron con Colón a aprender el español y retornaron, también decían lo mismo, que en ese sector de la isla, que es hoy en día el sur de Haití, y abarcando casi hasta Barahona, en la República Dominicana, donde está el lago Enriquillo y la cordillera del Bauruco, esta zona era de altísima calidad cultural. Cuentan los españoles que Anacaona tenía una gran destreza para la poesía y los areitos, pero de todo eso vamos a hablar en un segundo. En este momento lo que me gustaría enfocar es el hecho de que la isla de Haití estaba habitada, estaba dividida en cacicazgo, y Colón llega por el cacicazgo de Marién, eso lo vamos a ver en un segundo, y encuentra al primer cacique taíno, Huacanagarix, que básicamente se le postra y le entrega el cacicazgo, pero no fue igual con los demás. Veamos la historia de nuestros guerreros y los primeros libertadores de las Américas. En el mapa que ven en pantalla, podrá notar que la división de la isla, aunque estas líneas no son sólidas y exactamente localizadas en esos puntos, eso no se sabe exactamente, pero este es un buen ejemplo de cómo estaban. En la parte noreste de la isla, ustedes van a ver el cacicazgo de Marién.
Este era el cacicazgo de Guacanagarix, un cacicazgo grande, dividido en 14 municipios, dirigido por 14 nitaínos. Estos nitaínos, que eran caciques en su propio derecho, le reportaban o estructuralmente estaban bajo el comando de Guacanagarix. Este cacicazgo normalmente estaba en batalla con el cacicazgo de Maguana, que era el cacicazgo de Caonabo, y en estas confrontaciones de estos controles de territorio había una división muy lineal, y muchas veces dos cacicazgos se unían para defenderse de otro, más que una batalla constante a muerte, eran de control de recursos, y esto es sumamente importante para la historia de nuestros ascendientes, puesto que de la forma que lo pintan los españoles y los invasores es que nuestros indígenas estaban hasta comiéndose uno con el otro, que eran caníbales y animales, y esto la historia ha demostrado que no es así, que estos indígenas estaban altamente civilizados y que su estructura social estaba muy bien determinada, y eran territoriales, sí, pero no eran el tipo de confrontamientos que pintaban los españoles, donde después de una batalla básicamente los indígenas se comían uno con el otro. El concepto de la esclavitud a través de la guerra, muy común en el África, también lo tenían nuestros indígenas. Eran la batalla, dejaban prisioneros, y los prisioneros se convertían en esclavos del otro cacique. Entonces, el primer de los cacicazgos, el de Marién, el de Guacanagarix, es por donde entra Colón en diciembre 5 de 1492. Al lado, vamos a decir más hacia el oeste, está localizado el de Managua, perdón, el de Magua, el cacicazgo de Magua, que estaba ya como cara al Atlántico. Al sur tenía a Maguana, y estos cacicazgos también tenían una constante disputa. Estos territorios de Magua y Maguana están completamente ubicados en lo que hoy es República Dominicana, mientras que el de Marién, una parte está en la República Dominicana y la mayor parte está en el norte de Haití. El cacique Guarionex era el cacique principal, porque se ha descubierto que este cacicazgo potencialmente estaba dividido en dos, y había otro cacique que se llamaba Mayobanex. Estos dos caciques compartían el cacicazgo de una forma amistosa. El territorio estaba compuesto por potencialmente varias razas de indígenas, los ciguayos, los macorix y los taínos, lo cual hacía de este cacicazgo un cacicazgo muy especial. En esta parte, lo que hoy en día es la península de Samaná, los traductores que los españoles usaban para ir conquistando la isla le decían que no podían hablar el mismo idioma. En esto se descubre que potencialmente el cacicazgo de Magua, de Guarionex y Mayobanex, potencialmente hablaban ciguayo más que el idioma taíno. En esto, Bartolomé de las Casas habla un poquito de eso en 1502, sobre la diferencia de estas diferentes tribus, y él alega que ya en este cacicazgo esas tribus fueron desapareciendo para eso de 1527. El exterminio en esa zona fue casi total. Un poquito más abajo y en el centro de la isla, desde el Cibao hacia la capital, Asua, casi llegando a Barahona, se encontraba el cacicazgo de Maguana. Este cacicazgo para mí es súper especial porque le da origen al primer libertador de las Américas. Desde el día 1, básicamente, Caonabo estuvo enfrentando a los españoles. Se le alega que él le dio muerte a los españoles que quedaron en el primer viaje. Eso lo vamos a ver en unos segundos.
era el esposo de Anacaona, pero este cacicazgo ocupaba el centro de la isla y era sumamente poderoso, temido por los demás. Hoy en día, Azua, Bauruco, Elías Piña, La Vega, Peravia, San Cristóbal, San José de Ocoa, San Juan y potencialmente hasta Santiago era la ocupación del cacicazgo de Maguana. En el lado oeste, debajo de Marién, estaba el cacicazgo de Jaragua, un cacicazgo que culturalmente estaba por encima de los demás. El borde norte con Marién le creaba una confrontación constante, puesto que el cacique Caonabó de Maguana estaba en constante pelea con Guacanagarix. Y eso vamos a ver cómo juega un papel importante en la historia de Caonabó. Estas relaciones eran sumamente fuertes eh, entre estos dos cacicazgos, el de Jaragua y el de Maguana, puesto que unía el matrimonio de Anacaona y Caonabo, estos dos cacicazgos, y Boechío, una persona que altamente respetaba a los demás caciques y se cree que Boechío potencialmente era el más viejo de los caciques. Eh, Así lo dicta algunos de los historiadores que hablan de él y su muerte a final del siglo, principio del 1500, final del 1400, y la ascendencia de Guarocuya, que es en ese cacicazgo donde se da eso. Hoy en día, este terreno del cacicazgo de Jaragua ocupa hoy en día parte del Bauruco, Barahona, Independencia y Pedernales. En Haití ocupa toda esa parte sur, ocupando Puerto Príncipe, lo que ellos le llaman el sur, Naipes, todo eso, Artibonito, todo ese segmento era parte del cacicazgo de Jaragua. En el extremo, en lo que hoy está la provincia de Higüey, se encontraba el cacicazgo de Higüey. Este cacicazgo ocupaba casi todo ese extremo, desde la capital, el Distrito Nacional, el Ceibo, Automayor, Altagracia, La Romana, Monteplata, San Pedro de Macorís, todo ese segmento era el cacicazgo de Higüey. Y en este cacicazgo, Cayacoa era el cacique principal. De este cacique no se sabe mucho, puesto que fue uno de los caciques que fácilmente exterminaron rápidamente. Se cree que Juan de Esquivel lo captura y lo ahorca en lo que hoy en día es la capital. Una historia corta, pero realmente súper interesante. Vamos a darle paso ahora a hablar un poquito sobre los libertadores. Este pequeño listado, Caonabó, Anacaona, Atuey y Guarocuya, es para mí lo que constituye hoy en día el frente más fuerte que le hicieron los taínos y los indígenas a los invasores entre los años 1492 y el año más o menos 1533. Después de ahí hubieron otras confrontaciones de menos triunfo, pero muy importante para la liberación y los derechos de los indígenas, pero lamentablemente ya en los siguientes años lo exterminaron a todos. Pero en el transcurso de las siguientes diapositivas vamos a hablar de cómo inicia la confrontación desde casi el día 1 con Caonabó y Anacaona y cómo termina con Guarocuya, Enriquillo, haciendo un frente sólido e inmovible en el área del Bauruco. Veamos. El primer cacique del que vamos a hablar, Caonabó, era el cacique del centro de la isla, el cacique del cacicazgo de Maguana. Ya le hemos descrito en la diapositiva anterior el cacicazgo. Y ahora vamos a ver qué hace de este hombre el primer libertador de América. Caonabó muere unos añitos después de la llegada de Colón, puesto que fue el primer cacique en confrontar la invasión europea. Este cacique, potencialmente un cacique de origen caribe o calinago, como se llama realmente la tribu, que bautizaron los españoles como Caribe, Calinago. Eh,
Eso según Hernando Colón dice que él no era taíno, pero en 1493, en enero, cuando Colón va ya viajando de regreso hacia España, eh, él sufre un ataque de flechas que fue producido por Caonabó y su tribu, en lo que hoy en día es la península de Samaná. Ellos le llamaban Punta Flecha a ese lugar donde más se acercó el barco a la tierra en la península, y entonces Caonabó lo estaba esperando. No pudieron hacer más nada sino que seguir su viaje. En, en unos días después, que imagínense a pie caminando desde Samaná hasta lo que hoy en día es Cabo Haitiano, en el norte de Haití, pero fue en unos días, Caonabo llega instruido por su mujer, por su esposa, Anacaona, para atacar a la fortaleza de la Navidad. Eh, Colón había dejado allí en enero 13, cuando salió, aproximadamente enero 13, cuando salió hacia España, deja 39 hombres en la Navidad. Esto solamente es un mes después de haber llegado. Guacanagarix, que fue quien recibió a Colón, bueno, pues pensó que fueron unos dioses que llegaron, pero a los 2 o 3 días todos los indígenas sabían que estos españoles no eran dioses, sino que eran unos malvados. Eh, Comenzaron a violar mujeres, comenzaron a matar niños, y Anacaona, que era como una diosa para los taínos, por su capacidad de manejar los areitos, pues ella instruye a su esposo de que tienen que atacar a estos blancos, a estas personas. Entonces él, Caonabó, con su cuñado Boechío, que ya era un señor mayor, Boechío era el mayor de los caciques, pues se van a la Navidad, a Cabo Haitiano, y allí le dan muerte a todos los españoles. Literalmente Caonabo mata los 39 hombres que dejaron. Hay documentación clara de que él personalmente mató a Rodrigo de Escobedo, a Pedro Gutiérrez, entre los hombres que llegaron con Colón en ese primer viaje. Un poquito después, él destruye la fortaleza completamente y mata a todos los que quedaron ahí. Eh, Cuando Colón regresa en noviembre del 1493, lo que encontró fue las ruinas nada más y los cadáveres de los 39 hombres que dejaron allí. Lamentablemente, por la constante batalla entre Guacanagarix y Caonabó, Guacanagarix lo entrega. O sea, Guacanagarix le dice a Colón que fue Caonabó y Boechío lo que hicieron eso. Ya para marzo de 1495, que ya tenían otra fortaleza, como ustedes saben, en el segundo viaje, Colón llega con 17 carabelas y llega con 1500 personas, perros de caza, vino a hacer una invasión total. eh, en una fortaleza que se hace en esa parte norte, que se llamaba la Fortaleza Santo Tomás. Allí ya lo estaban esperando porque Guacanagris le dejó saber de que ese ataque iba a pasar, y Alonso de Ojeda lo captura. Lamentablemente en ese ataque su hermano Manicatex hace una confrontación directa, o sea, frente a frente, lo cual, lógico, los españoles convirtieron en una masacre total, y se llevan preso a Caonabó. Ojeda lo entrega a Colón, pero Caonabo no reconocía a Colón por lo malo que era, para decirlo en buen dominicano. Él reconocía que el que lo capturó era que tenía que ver como vamos a decir, como el jefe de los blancos, el hombre principal. Y Caonabo nunca reconoció a Colón como nadie. Simplemente era otro blanco asesino. Colón, entendiendo que este es uno de los caciques, uno de los grandes caciques de la isla, decide mandarlo a España en 1496. Dice Hernando Colón, y luego lo corrobora Bartolomé de las Casas, que un huracán termina
naufragando el barco en el que él iba, y como estaba con grilletes amarrados, se hundió en ese mismo barco. La historia de Caonabo es corta, es una historia que solamente tiene 2 o 3 incidentes, pero lo que sí queda claro es que este señor, este cacique, este indígena de Ayití, sea Calinago o Taíno, era un habitante de esa isla cuando llegaron los invasores, es el primero en entender que estos invasores tenían que ser exterminados, y muere día tras día en lucha contra ellos hasta que lo atrapan y lo apresan. Entonces, eh, estos, eh, este tipo de confrontación da inicio a una cadena de realidades, da inicio a un proceso de aprendizaje del indígena de la isla, de que el hombre blanco no llegaba allí a ayudarlos, sino que llegaba allí a matarlos y a quitarles sus propiedades. Anacaona es la segunda. De Anacaona no es tan difícil hablar, porque la historia de Anacaona es conocida como globalmente. Sin embargo, yo alego que algunas cositas se han escapado. En, en mis investigaciones, aprendiendo que ella nace en 1474 en la parte de la isla que hoy en día sería más Haití, eh, realmente es un poquito sorprendente que a tan cortita edad esta jovencita Taína tenía tanto poder sociopolítico. Yo les voy a narrar unas cuantas cositas y quiero terminar con la parte ya bélica de la confrontación de ella. Cuando Anacaona, cuando llegan los españoles, Anacaona, por su capacidad cultural, entiende que estos hombres pueden traer algún tipo de conocimiento o tecnologías que pudieran ayudarle a su pueblo. Ella entra en un proceso de intercambio con ellos, con los españoles, y su hermano Boechío, al punto que en uno de los viajes de Colón, eh, ella viaja con él en un barco, o sea, ya con Caonabó enfrentando a Colón, y en el proceso de ser capturado y todo eso, Colón llega a través de Haití, y ella y su hermano lo reciben. Una parte que es interesante, Bartolomé de las Casas dice que ellos llegaron a esta embarcación, a una carabela que llegó Colón. Ella y su hermano llegaron como negociadores iguales. O sea, en otras palabras, el cacique Boechío, que era el más viejo de los caciques, como he mencionado ya anteriormente, llega a esta carabela a hacer una negociación con Colón, con su hermana menor, básicamente con el mismo poder de negociación que él. Y esto era muy extraño para los españoles, puesto que ellos nunca entendieron que la cultura taína era matriarcal. En otras palabras, el poder se heredaba a través de la madre, no a través de los padres. Entonces, Anacaona nace en 1474, y como es lógico, no es tan difícil calcular que en el 1492 lo que tenía era 18 años. O sea, una niña, una bebé. Yo tengo 2 hijas mayores de lo que era Anacaona. Para el ataque del 1493, o sea, Anacaona con 19 años, el ataque que hace Caonabó a Colón, lo que se descubre luego es que es ella que lo dirige, es que es ella la que incita a su esposo a que haga este ataque, y es ella la que incita a que ella y Boechío maten a los españoles en la Navidad, o sea, en la fortaleza de la Navidad. O sea, esta muchachita entendió claramente de que había un problema grande, había un problema social enorme con la llegada de estos hombres, pero al principio no, al principio ella pensó que había una posibilidad de que esto pudiera trabajar. Entonces, ella se convierte en la cacique o cacica, que es el término que se utiliza más, de Maguana y Jaragua, uno de Managua porque su esposo muere en 1496, y
su hermano muere también. Entonces, en estos dos cacicazgos, ella se convierte en la cacique de los dos. Y es interesantísimo ver cómo esta mujer tenía un poder. Por ejemplo, cuando ella muere y cuando ella es engañada en uno de los tratados que se hizo, ella lleva 80 caciques a ese encuentro. O sea que el dominio de ella como líder sociopolítica era enorme. Anacaona nace en lo que hoy en día es Leogane en Haití. Sabemos que ella es hermana de Boechío y que Colón y ella tienen un encuentro personal en 1496. En los diarios de Colón, Colón describe que ella se vestía con su propio cabello. O sea que ella estaba desnuda, pero que su pelo le cubría su desnudez. Bartolomé de la Casa la describe a ella como una mujer fenomenal y la describe como una persona de un alto nivel jerárquico. En las negociaciones de Colón con ellos, ella logra hacer una negociación para pagar con comida en vez de oro los tributos que habían que pagar los españoles. Eh, este encuentro fue amistoso y duró varios meses ese tipo de amistad con ella. Colón, cuando llega con la carabela, ella y Boechío básicamente van en su carabela y extienden la parte noble de ello, de entender que había que negociar todo. Pero ya los españoles estaban matando a la gente, ya los taínos habían matado a españoles y la guerra era constante. Hay una parte, por ejemplo, el papá de Enriquillo, eh, Mario Catex. Mario Catex muere asesinado por los españoles en una protesta pacífica que hizo el Jaragua contra los españoles. Y ellos terminan masacrándolo. Mario Catex deja a Enriquillo un bebé en 1496. O sea que esta muchacha tiene un sobrino, Mario Catex, un sobrino que era muy querido. Ella no tenía varones, ella tenía una hija hembra, Higüemota. Por lo tanto, basado en la cultura taína, si ella hubiese tenido un varón, ella y su bebé varón hubiesen sido los que heredan el cacicazgo. Sin embargo, ella no tenía hijo varón, ella tiene una hembra, Higüemota. Por lo tanto, el cacicazgo pasaba a su sobrino, que era hijo del cacique, porque miren lo interesante que era la cultura taína. El cacique le entregaba o sea, pasaba el mando del cacique al hijo de su hermana, porque era una sociedad matriarcal. Entonces, al ella no tener varón, el heredero iba a ser Magio Catex. Magio Catex tenía un bebé, Guarocuya, y ese muchachito, al su papá ser asesinado, iba a pasar a ser el cacique de esa tribu, de la parte de Jaragua, y potencialmente iba a pasar a ser el de Maguana también, porque tía, eh, su tía Anacaona era la cacique de ambos cacicazgos. Pero esta parte nos estamos adelantando porque realmente Anacaona entiende cuando le matan a su sobrino, le matan a su hermano, le matan a su esposo y para 1496 ya ella no aguantaba más. Estas masacres eh, completamente injustificadas es lo que hace que ella le haga el frente por 6 o 7 años a los españoles. Ya cuando ella, con la muerte de su esposo y la muerte de su hermano, y el exterminio de los españoles con la Navidad que ella dirige, y la captura de Caonabó, ella queda en completo control de todo esto y resulta que es una líder fenomenal. Ella le hace el frente a los españoles en varias batallas y le gana las batallas. En 1503, eh, bajo el control de Nicolás de Obando, se crea una negociación y Anacaona baja a hacer la negociación en básicamente en un engaño.
cuando ellos están ya en armonía en uno de las construcciones que hacen para hacer este encuentro, 80 personas, los españoles, todo eso, básicamente Nicolás de Obando manda a quemar este lugar y a matarlos a todos los que escaparon. Ellos los fueron matando según salieron, y al final agarran a Nacaona, y básicamente la quieren ridiculizar y usarla como un proceso de clemencia. Ellos le ofrecen que ella se convierta en la concubina de uno de los españoles, lo cual ella rechaza abiertamente, y se une a sus otros taínos que ellos atraparon, y al final ellos la cuelgan, la ahorcan, y la convierten en una leyenda. Esta mujer, con una muerte tan violenta, pública, y una mujer tan querida, los españoles la terminan matando a la edad de 29 años y creando en ella la primera mujer libertadora. A veces yo escucho la historia de Pocahontas que los americanos tienen, y Pocahontas no era una guerrera o una indígena que confrontó a un sistema entero frontalmente a través de batallas. Anacaona sí. Anacaona enfrenta a todo este sistema eh, como una guerrera. Una de las diferencias grandes entre como nosotros vemos a Anacaona en la República Dominicana y como la ven, por ejemplo, los haitianos, que la consideran su primera libertadora, es muy diferente. Ellos la ven como la guerrera que ella era, y nosotros muchas veces la vemos más como la poetisa. Realmente Anacaona constituye en la historia de Haití la primera guerrera, la primera libertadora de las Américas. Una de las historias más interesantes de nuestros libertadores es la de Atuey. Atuey escapa de la Hispaniola y se va a Cuba. En su acción se convierte en el primer dominicano del exterior, algo que para mí me llega muy a fondo, puesto que yo, nacido en el exterior, de ascendencia dominicana y ascendencia taína, pues veo a este libertador de una forma muy diferente, entendiendo que él no puede ya hacer nada en su propio pueblo porque el exterminio era masivo. Se va en varias canoas. Colón describe que las canoas de los taínos podían tener hasta 50 pasajeros, pero se va con 400 personas a Cuba. Se lleva 400 de las personas, niños, mujeres de su tribu, y se los lleva a Cuba. Allí él comienza a preparar el pueblo cubano, esos yucayeques del área de lo que es Santiago de Cuba y eso, y comienza a prepararlo para la posible invasión de estos españoles, porque era inevitable que iban a llegar. No muchos le creyeron, algunos se unieron a su causa, y cuando los españoles llegan, él le hace el frente por unos años. En varias batallas, él vence, pero eventualmente fue también exterminado. Como les decía, la historia de Atuey es un poquito diferente, puesto que Atuey hace su batalla contra los españoles en Cuba, no en Haití. Eh, Cuba es el nombre que le pone Colón a la isla de lo que los taínos llamaban Caobana. Caobana. En este proceso de la conquista de Cuba, en lo que va llegando Diego Velázquez a la conquista, va detrás de Atuey. Atuey nota que todo el exterminio que están haciendo ellos en la isla, se va con toda su gente a Cuba, y allí comienza a explicar a las diferentes tribus de los indígenas qué es lo que está pasando en Haití y cómo es que ellos están invadiendo y robando. Y hay una escena muy importante que Bartolomé de las Casas atribuye que fue parte del discurso de Atuey en Cuba. Es un poquito interesante el saber cómo Bartolomé de las Casas averigua esto, pero él lo tiene documentado, y dice que cuando él llega allí a Cuba, en una canasta llena de oro, le dice: este es el Dios que los españoles adoran.
es por esto que ellos pelean, es por esto que ellos matan, y básicamente es por esto que nosotros debemos tirarlos al mar, o sea, que tienen que matarlo. Eh, Ellos dicen que adoran un Dios de paz, dice Atuey a ellos, sobre los españoles, pero usurpan nuestras tierras y nos hacen sus esclavos. Ese es el discurso base de Atuey en Cuba. Hoy en día Cuba venera a Atuey como su primer libertador. Eh, Muchas personas lo llaman el primer rebelde de las Américas, puesto que Atuey sale en rebelión del sistema y llega a estas tierras a explicar exactamente lo que está pasando. La muerte de Atuey es lo que hace que él se convierta en legendario. Y los españoles lo hicieron legendario por lo que pasó, lo atrapan y en una de las, ya estando en la hoguera, eh, hay una parte interesante y es que uno de los sacerdotes, Olmedo, se acerca a él y le pregunta que si se quiere arrepentir y se quiere bautizar bajo la cristianidad. Y él le pregunta a Tuey una pregunta base, él le dice, una pregunta filosófica, le dice, ¿y hay españoles en el cielo? Lógico, eh, Olmedo le responde que sí, le dice que sí, que hay muchos españoles en el cielo. Y entonces Atuey le responde para atrás, entonces yo no quiero ir allá, yo no quiero ir a ese cielo, prefiero irme al infierno. Y básicamente lo queman. Este tipo de valentía, este tipo de decisión de no doblegarse, de no sentir ser un enemigo inferior cuando estaba enfrentando un, un, una persona llena de metal, vamos a decir, un guerrero de metal. De por sí, Atuay dice que son unos cobardes, que son tan cobardes que tienen que cubrirse de hierro para poderse proteger de él y su gente. Esa parte yo la encuentro súper interesante de que la figura de Atuey salir de Haití, llegar a Cuba y allí tratar de políticamente influenciar a los que estaban ahí, eh, es interesante de cómo nosotros veíamos estas islas como si fueran individuales y ellos no. Yo me pregunto, ¿cómo un cacique toma 400 personas en canoas que parece que eran enormes, porque 50 personas y llevarse 400 personas no es tan fácil, ni siquiera hoy en día es tan fácil, pero él sale directamente a Cuba, él sabe para dónde va. O sea, nuestros taínos estaban en contacto, estaban intercambiando de isla a isla. Por eso yo alego que los reales conquistadores de las islas son los taínos, que son los que llegan allí 2500 años antes a comenzar a hacer de una tierra, unas puntitas volcánicas, vamos a decir, en un archipiélago y convertirla en un hogar. Yo no puedo defender el que los españoles no, nos colonizaron, sí, nos mataron, sí, pero no, definitivamente, no nos descubrieron. Ya nosotros teníamos gente allí, gente que estaba muy preparada. Hay una leyenda en Cuba, interesantísima, o sea, una leyenda moderna que ha sobrevivido 500 años, se llama la Luz del Yara. La Luz de Yara es una leyenda que dice que en la noche hay una luz como del sol, como una luz de un crepúsculo que se mantiene aún a través de la noche y que los viajeros la pueden ver y que se puede ver pequeñita, se puede ver grande, pero es como un lucero que se mantiene luchando contra la oscuridad de la noche. Y aunque esto es simbólico, esto no tiene nada de que ver científico, ni mucho menos, es interesantísimo que ellos llaman a la luz de Yara, es la representación de Atuey para ellos. Es la lucha perpetua de alguien de alguien contra un sistema. No es algo negativo, es algo que ellos ven como una parte simbólica, pero el que ellos vean esta luz en la noche, este faro, este destello de luz crepuscular, eh, crepuscular, lo vean como una rebeldía, ¿verdad que sí? En esa rebeldía ellos ven a Tuey. Entonces, el primer libertador
de Cuba realmente es un taíno de Haití. Es realmente lo que hace de la esencia de nosotros como los isleños, el nosotros poder mantener unidas nuestras islas para empoderarnos uno con el otro. Lamentablemente eso se ha perdido. Y aunque tenemos mucho intercambio con Cuba, interesantísimo hoy en día, todavía tenemos mucho que hacer para llegar a lo ideológico, al punto de encuentro perfecto entre culturas que teníamos ya cuando los españoles llegaron. Cuando viene a los libertadores de las Américas, Enriquillo, Guarocuya es el último de mi serie. Es de estos cuatro héroes y heroínas de nuestra cultura que terminan dando el todo. Yo termino con Enriquillo, con Guarocuya, porque es el que encuentro más interesante, una batalla frontal por 14 años contra los españoles eh, para, para defender su territorio, su cultura, su ascendencia. Es con Enriquillo que los españoles aprenden que nosotros no somos los animalitos que ellos esperan. Este muchacho fue educado, escribía, sabía leer y escribir eh, español y realmente un verdadero cacique de nuestra isla de Haití. Para mí, una de las peores narrativas que yo he leído en todo mi tiempo es El Enriquillo de Galván. Realmente creo que Galván, al ser un anexionista, pintó una historia muy diferente a lo que era la realidad. Galván presenta unos indígenas muy de novela. Realmente creo que la novela de Galván no tiene nada que ver con un documento histórico, sino como una novela casi de ficción. Pero déjeme narrarle un poquito sobre este cacique, nieto, heredero del cacicazgo de Jaragua. Sabemos que era muy niñito cuando muere su padre, Magio Catex, en 1496. Es cuando nace en 1496. Enriquillo eh, es bautizado Enrique Bejo por los españoles. Enrique Bejo, su nombre original era Enriquillo, perdón, era Guarocuya. Sabemos que los taínos no utilizaban apellidos ni nombres familiares, que él era solamente un nombre, y el nombre de este muchachito es Guarocuya. Nosotros leemos a través de los documentos que escriben los españoles sobre eh, lo inteligente que era este muchacho y el mismo Bartolomé de las Casas lo describe muy bien, lo describe como pequeño de estatura, no bonito pero no feo, pero la cara de un hombre serio. Eh, Sabemos que por el frente que le hizo a los españoles por 14 años, del 1519 al 1533, que era una persona que podía pensar estratégicamente y diseñar un plan. Eh, Todo esto pasa por razones muy específicas y es lo que le quiero contar. So, el muchachito nace en 1496. Su papá, que lo matan en una protesta pacífica que hicieron los taínos en ese año y los españoles los exterminan. Entonces, Enriquillo, Guarocuya, nace cerca del lago Jaragua, que es hoy el lago Enriquillo. Era parte de la nobleza taína con su tía, que era como la reina del Jaragua, ¿verdad que sí? Y su papá, Magiocatex, que era el sobrino, que era el heredero del cacicazgo de Jaragua. Como su padre muere tan jovencito, él es criado por los españoles y le enseñan a leer y escribir español. Los frailes de Bartolomé de las Casas y esa gente, eh, ya cuando se inician lo de las encomiendas, él fue encomendado a Francisco de Valenzuela. Francisco de Valenzuela lo trató muy bien, entendiendo que este muchachito era parte de una nobleza, lo trató realmente con ese rango. Eh, Tenía él una yegua que le había regalado don Francisco de Valenzuela, y cuando el papá muere, Francisco, entonces llega
el hijo que se llama Andrés, que era completamente diferente. Era un tipo horrible, no quería saber del riquillo, quizás más por el respeto que él le tenía que otra cosa. Hay una parte de la historia y de las investigaciones que mucha gente dice que Guarocuya era otro indio, pero casi todo indica que este muchacho era Guarocuya y que era la misma persona, Enrique y Guarocuya. Pero existen algunas personas que alegan que no era así. Entonces, eh, Enriquillo, Guarocuya, se casa con una nieta de Anacaona, con Mencía. Mencía era hija de Higüemota, con un español, o sea, era una niña mestiza. Eh, Enriquillo adora a su mujer, así lo relata Bartolomé de las Casas. Se casan en amor, o sea, se casan por su convicción de un sentimiento, no por contratos, vamos a decir, o por que fueran apareados. Estos muchachitos son niños cuando están haciendo toda esta guerra. El único que quizá tenía una edad de adulto era Boechío. Ya sabemos que Anacaona era una muchachita, Caonabo era un hombre joven, aunque no tan jovencito como Anacaona. Pero si ustedes matemáticamente vemos que lo que Enriquillo tenía era 25 años cuando se revela en contra del sistema, pero fue porque Andrés de Valenzuela le hizo la vida imposible. Lo primero era que todos los otros naborias, o sea, los indígenas presos, los esclavos, le tenían el respeto a este muchachito de que él era un príncipe. Con la muerte de su abuelo de Boechío y no estando el papá vivo, Mayo Catex, pues el muchachito se sabía que era el heredero de Jaragua. Entonces era tratado como tal, era tratado con el respeto que él se merecía por su rango. El caballo, su yegua, le daba cierto nivel de rango. Y lo primero que hace Andrés de Valenzuela es quitarle la yegua. O sea, realmente lo que quería era bajarlo, hacerle entender que él era el amo. Eh, Enriquillo se va a las autoridades porque es como un robo, ¿verdad que sí? Y Enriquillo se va a la autoridad y hace una querella, a lo cual no tuvo respuesta. ¿Qué hace Andrés de Valenzuela? Lo azota, le da una pela latigazo delante de todo el mundo para que quede claro quién es el jefe, quién es el amo y quién es el esclavo. Entonces, con esto inicia un proceso eh, de crear al taíno, de crear al cacique, de crear al guerrero. El muchachito, todavía sí, nada, sigue trabajando, era como un capataz, pero sigue trabajando, sigue gozo, le violan a la mujer. Andrés de Valenzuela toma a la mujer y se la viola, y ya esto es el colmo, él lo reclama a las autoridades no hacen nada, y el muchachito vuelve para atrás, virado, como decimos nosotros, listo para darle frente a lo que le estaban haciendo. Al no tener respuesta de nada, toma a toda su gente y en el término de unos días se va a la cordillera del Bauruco. Por muchos años, los españoles trataron de sacarlo de ahí, de ese monte. Eventualmente no pudieron hacer nada. Ya para finales de los 1520, ya Enriquillo bajaba de la montaña a matar españoles, era. O sea, el muchachito se convirtió en un azote. El muchachito ya se convierte en un guerrero y dice la leyenda de los mismos taínos que él no dormía, que él dormitaba en el día, pero que él la noche se la pasaba entre los bohíos de los indígenas velándole el sueño. Las estrategias de guerra de guerrillas, las redadas que hacía Enriquillo, el mismo Valenzuela fue atrapado por Enriquillo y Enriquillo le perdonó la vida. Y déjeme decirle, yo no sé ustedes, pero me roban lo mío, me matan mi gente, me violan mi mujer y yo agarro el tipo, posiblemente yo no lo suelte, pero esa no era la nobleza de este cacique. Aún habiéndolo atrapado, él lo deja ir y básicamente le perdona la vida. Este muchacho
entiende realmente que él no está ahí para exterminar a nadie y le prohíbe a los taínos que maten a hombres blancos al menos que no sean atacados. Eh, Todo esto crea la leyenda de Enriquillo, la leyenda del primer guerrillero de las Américas. O sea, estamos hablando de indígenas que supuestamente estaban casi en caverna, enfrentando a España, el imperio más grande de ese entonces, y por 14 años básicamente este muchacho hace la vida imposible. Cuando llega el momento que ya ellos no aguantan más, en 1533 ellos le piden un encuentro a Enriquillo para crear un pacto de paz. Y Enriquillo inteligentemente lo cita a la isla Cabrito, la isla que está en el medio del lago Enriquillo, y allí, ya casi abatido por la tuberculosis, una enfermedad que no tenían los nativos forma de contrarrestarlo, o sea, no tenían los anticuerpos, eh, ya cuando él va a hacer el tratado, los españoles decían que ya le estaba ya destruido, o sea, ya realmente lo que le quedaban era poco aliento de vida y Enriquillo muere tuberculoso, marginado a su territorio, completamente aislado del todo. Barrio Nuevo, el capitán que fue a hacer las negociaciones de libertad y de paz con Enriquillo, dice que ya él estaba completamente sucumbido por la enfermedad que se le podía ver, tenía viruela. Eh, Hoy en día nosotros recordamos a Enriquillo por su nobleza, por su entrega, por sus causas. Un muchacho que muere a la edad de 40 años nada más y que da el frente, da el todo por su pueblo. Liberó a más de 4.000 indígenas que lamentablemente unos días después de haber sido liberado por él, realmente nada de estos tratos fueron respetados y comenzaron a matarlos a todos, ya con Enriquillo enfermo y sin ningún tipo de nada, sin ningún tipo de forma de defenderse contra una enfermedad que lo extermine. Entonces, hoy en día, el cadáver de él, o sea, el entierro, la tumba del libertador, fue sepultado en Monteplata, en la provincia, lo que hoy es la provincia de Monteplata, en una comunidad en Boyá, en una iglesia que se llama la iglesia de Agua Santa, que está ahí en Boyá, en Monteplata. El, el, el entierro fue debajo de esa iglesia. Fue una forma de los taínos proteger el cuerpo de su cacique, de su último cacique. Lamentablemente, eh, ese fallecimiento por enfermedad de Enriquillo hace que el español ya básicamente los extermine a todo por no tener ya el liderazgo necesario, ya que habían acabado con todos los caciques. Eh, y han hecho decretos. En 1950, Trujillo hizo un decreto declarando el 27 de septiembre como el día de Enriquillo, el día ya ni siquiera se celebra, ya ese tipo de nobleza de nuestra civilización antes del descubrimiento de los europeos, realmente ya nosotros nos hemos olvidado. Y es parte de la intención de esta serie de videos, nosotros poder despertar el interés para nuestros jóvenes, para nuestros taínos, no solamente de Haití, sino también de Boriquen, de, de Cuba, de cualquiera de las islas que estén interesados en saber un poquito más. Nosotros vamos a poner la información a la disposición de todos para que nosotros podamos seguir creciendo. Esto para mí es el recuento de los 4 héroes de Haití, que fueron los primeros en tratar de confrontar al español y convirtiéndose para mí en los libertadores de América. Home, Tainoti.